Benvinguts un altre cop a la tertúlia. Aquest cop parlarem de comunitats musicals, de com s'organitzen els músics entre si per donar més força a la música i a les bandes, sobretot locals i d'arreu del món. I per això tenim dos invitats. Tenim el Carlos Puig, que és músic de Belmont Revenge i president de la coordinadora de músics de Sabadell, que porta des de l'any 95. I m'agrada molt una frase que posa a la vostra web, que treballeu pels músics i per la música, no? Treballeu per promocionar totes les bandes locals d'aquí a Sabadell. Sí. Benvingut. Encantat. És una associació sense ànim de lucre d'aquí a Sabadell, nascuda al 95, com bé dius, i al final som músics que treballem pels nostres grups i per la música en general i la cultura local, i el que fem és assessorar, informar els músics i grups de música que volen potenciar el seu estil, no? I per això també organitzem concerts, festivals, perquè puguin mostrar els seus projectes. Molt bé. I també tenim el Leonardo Leo Gabriel Fernández del Che Sudaca i també fundador de la Cavernícola Records y de la Arjola Insercoin, Comunidad Mundial de Músicos, ¿no? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. La primera pregunta que us queria fer era un poco com veu començar, com veu dissenyar de fer una coordinadora. En el teu cas ja vas entrar que estava començada, pero en el caso de la Arjola, ¿cómo surgió la idea de hacer una asociación de músicos? Bueno, jugando, porque como músico lo que menos mola, lo que menos gusto da es estar solo. La música conecta, entonces al relacionarte con más músicos y ver que tienes amigos músicos por todo el mundo, se dice, ¿por qué no unir fuerzas, ¿no? Si somos más los que estamos fuera de lo que se dice el mainstream, ¿no? Hay más bandas underground que bandas mainstream, entonces si nos juntamos somos un montón que podemos hacer muchas cosas. Y con mucho corazón, poniendo cada cual lo que tiene en la mano, no lo que no tiene, y con eso, bueno, se hace lo que se puede. Eso es todo. I en quant a la coordinadora, té que portar un grapat d'anys. Suposo que va néixer una mica la inquietud de tots els músics de Sabadell, que sempre, jo crec que des de Sabadell sempre heu estat molt units, tot el panorama musical, i una mica va crear la coordinadora i ha anat passant per diferents juntes, diferents grups que estàveu al darrere promocionant la música, no? Sí, al final els membres i els grups i la junta van canviant, tots són èpoques, ja grups que a vegades neixen, no acaben d'assolir els seus objectius i acaben deixant o canviant de nom, però al final l'objectiu principal és aquest, el poder potenciar la música local, el crear vincles entre músics, com bé deia, a vegades que estan sols o estan començant i no troben aquest primer com a fer o com donar concerts o com donar-se a conèixer. Llavors és intentar una mica entre nosaltres ajudar-nos. Molt bé. I després també sí que és veritat que a Catalunya, que és la zona on estem, no hi ha masses agrupacions de músics, n'hi ha alguna per la part de Girona, per Igualada hi ha una comunitat, però no n'hi ha massa. No? Els músics no tendiu a ajuntar-vos per treballar junts, no? I jo crec que les vostres experiències són les experiències pioneres que estan davant de tot, i també des d'aquest programa volem donar a conèixer aquestes experiències perquè també la resta de Catalunya vagin fent més entitats com aquestes de la manera que vulguin, sigui tipus coordinadora, sigui comunitat, el que sigui, però la importància d'estar units, no? Perquè és un oasi que no coneixem i la gent ha de descobrir que estan units, té més força, hi ha més contactes entre grups, poden sorgir més coses i tot és positiu, no? Sí, i al final és un tema també d'unir forces a l'hora de, hi ha molts temes de llicències, burocràcia, quan has de tractar amb l'Ajuntament, amb govern, administració, etc. Clar, això és una part que des de la coordinadora nosaltres mateixos ja podem gestionar. O sí que hi ha moltes vegades cooperatives de músics que el que fan és tot aquest tema de com poder cobrar les actuacions, no? Sí, hi ha un salt molt important des que ets amateur fins que et pots guanyar la vida amb això, i aquí malauradament hi ha aquest pas de ser autònom o no. Fins que no tens certs ingressos, fer-te autònom és una putada. Llavors aquestes cooperatives bàsicament el que fan és
poder gestionar aquest patrimoni dels grups o dels músics a través de la seva associació. Nosaltres com a associació també ho tenim. És un dels plats forts que tenim de si un grup fa un concert, al ser una associació sense ànim de lucre el pot arribar a cobrar tenint la seva retenció corresponent, etc., com si fos un rendiment del treball més, a part de tenir la seva assegurança de responsabilitat civil pel que passi durant el concert, etc. Que són punts que al poder unir-te floreixen i es poden aconseguir. I què us anava a dir també? I si hi ha uns músics que estan allò, tenen la guspira aquesta de crear una comunitat o una coordinadora, vosaltres què els hi aconsellaríeu? Què diríeu? Què els hi diríeu? Animeu-se o què els hi diríeu? Home, sí, és animar-se i al final crear vincles, fer amics i tenir els objectius clar i el que es vol fer, pràcticament. Si volem una associació, això, de demanar subvencions i crear concerts i cultura a la ciutat, o és més una associació de, creem el nostre local i a partir d'aquí tenim els nostres amics més privats, però sempre fer un associacionisme i no només a nivell cultural, vull dir, també o de diferents cultures. Vull dir, també treballem amb gent de circ, amb gent de teatre. Clar, t'obres a un món on també hi ha moltes més associacions, tot i que no siguin musicals. ¿Y la Rocola? ¿Qué aconsejarías? No, la Rocola es algo desarticulado totalmente, es algo virtual, porque es una cosa que se hace totalmente de palabra y para el bien común a la hora de que yo comparta lo tuyo, tú compartas lo mío, el otro, un tercero, el de los dos, nosotros el de él. Y va creciendo de manera orgánica y ya tenemos en el colectivo 260 grupos de 39 países. Hemos hecho 10 recopilatorios, estamos haciendo el 11, 12 y 13 ahora mismo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube con playlists, tenemos una comunidad en el Facebook que tiene como 1900 personas adentro, con público de todo el mundo. Tenemos una página en Facebook también, la página oficial de la Rocola, donde cada día ponemos una foto de una Rocola y un link de YouTube y la gente va contestando con más música, como si fuera un jukebox, una Rocola virtual. Y con esto cada día la abrimos y la cerramos la Rocola, llevamos 2.350 días, todos los días haciéndolo, ¿no? Y eso genera un mantra que atrae a las personas, se quedan, les gusta, hacen amigos. Y todo esto surgió de empezar con este jueguito, ahí surgió todo. Luego se acercan los grupos, empezamos a difundir gente, a hacer los recopilatorios y no tiene techo. Ahora estamos haciendo fiestas Rocola también. Sound System de la Rocola, KJ empiezan a pinchar ahora en representación del Sound System de la Rocola. No sé, ahora conocemos a los chicos, probablemente empecemos a hacer algo, la gente de Tutupá, acá lo mismo. Se trata de juntarnos los que estamos en lo mismo, pero siempre manteniendo la idea clara de que esto no es una carrera, ¿no? Esto es un viaje conjunto, no importa ir más rápido que nadie porque la vida tiene su propio tiempo y la música ayuda a entenderlo. Si disfrutas de la música no hace falta mucho más. O sea, hay que empezar a poner el amor por delante de todo. El amor me refiero a hacer todo esto por amor, simplemente, porque me gusta hacerlo y porque me la paso bien. Y si tú lo haces también y él también, ya somos tres enamorados que están sumando para que la cosa vaya bien, vaya de manera agradable, ¿no? Sin decir que lo que está hecho, que el mercado, que sin criticar, digamos, lo que está hecho, sino generar las cosas como a uno le resultan naturales y cómodas, ¿no? Porque cuando lo pruebas, la verdad que dices, ¿para qué me voy a andar preocupando por hacerlo de otra manera, ¿no? Si no te falta nada. Digo esto cuando Che Sudaca empezó de la nada también, ¿no? Se empezó de la misma forma. Es una manera de hacer que surge de no tener nada. Entonces cuando no tienes nada te das cuenta que tienes todo. Muy bien. Lindo encuentro y gracias por la propuesta también, ¿eh? Muy bien. Y desde la Rocola sí que comentáis que estáis haciendo fiestas de la Rocola Insert Coin i des de la Coordinadora de Músics també, no? Feu la Diada de la Música també, si no m'equivoco, Diada de la Música i diferents propostes que han anat sorgint per aquí a Sabadell, no? Sí, dintre
del que es pot, de lo que se puede. Anem fent pues, el Dia Internacional de la Música, concurs de bandes, també participem a la Festa Major de Sabadell, i ara tenim un projecte d'art als barris amb la intenció de descentralitzar una mica el que és la cultura a Sabadell, que moltes vegades pues, sempre es tendeixen al centre de la ciutat, que no és malament, però hi ha molts més barris, hi ha molta més perifèria que normalment penca d'aquesta cultura, no? O d'aquest voler-se mostrar en aquests jocs. I una mica com veieu el panorama musical, en el teu cas, el panorama de Sabadell i de Catalunya, i tu mundial i de Catalunya, com veieu el panorama musical, com està de salut actualment? Bueno, a ver, lo que yo veo es espectacular, porque cada día, sobre todo en Cataluña, yo desde que llegué aquí hace 18, 19 años, nunca había visto que ocurra lo que ocurre. Montones de festivales, montones de grupos muy emblemáticos, caso Charango y La Pegatina, cito yo dos, porque los conozco desde que eran unos chavalitos y veo la evolución y digo, madre mía, estos chicos superaron cualquier expectativa que podría tener ellos y nosotros, ¿no? Y eso es saludable, porque eso genera que ya haya más chicos que quieran dedicarse a esto. También se está cantando mucho en catalán, lo que también hace muy bien, para que todos los que estamos aquí también seamos parte de lo que ocurre, ¿no? Es un lugar bilingüe y eso hay que aprovecharlo, es una gran ventaja. Y yo creo que es saludable. Esto todo en el mundo submarino del que estamos hablando, ¿verdad? Después está el mercado, que es un tema que yo no manejo mucho, ¿no? Pero en este caso que te digo, esta clase de todo lo de internet, todo esto ayudó mucho a que podamos conectarnos y ser más creativos también, ¿no? Así que yo de mi parte no puedo dejar de ver esta parte siendo realista, ¿eh? Ser realista quiere decir ver que hay cosas que podrían ser mejor y cosas que están muy bien. Sí, o sea, aquí hay un potencial enorme de muchísimos grupos y hay como un subescalón, ¿no? Porque antes se hablaba siempre de lo que es internacional, nacional y luego el underground, pero es que debajo del underground hay incluso el más amateur. El mundo. ¿Sabes? Pero que hay aquí en Sabadell muchos grupos que la gente no los conoce, incluso en la propia ciudad. Y un día pasas por la calle, por suerte, pues claro, con asociaciones como nosotros que montamos conciertos a pie de calle, y te paras la gente a decir, hostia, pero sí son muy buenos. Y viven al lado de casa. Me compran el pan a mí, dice la panadera, ¿no? Y sí, muchas veces ahora hay una chica, su tío no sabía que tocaba la guitarra. Ah. Y un día estaba allí tocando por la calle y vino y dijo, coño, pero si es mi sobrina. Y ni lo sabía. Claro, pero lo bueno de ustedes es que lo hacen justamente al hacerlo en un sitio físico, que es Sabadell, que es una ciudad grande pero pequeña a la vez. Eso puede llegar a tener una repercusión rápida de aquí a un tiempo, porque donde haya más chicos, jovencitos sobre todo, que vean que ocurre algo, ¿no? Que se están haciendo conciertos, que hay posibilidad, o sea, eso te llama a hacerlo, te llama, te da ilusión. Sí. Entonces, a ver, no hay que ser muy pretencioso tampoco, ¿no? Sí. Ya que eso ocurra ya es una maravilla. No, muchas veces ahí depende de tener para empezar la oportunidad, y luego ya es un poco la suerte o el contacto, y que te vea a lo mejor alguien y ya puedas tener sello, contrato, lo que sea. Eso nosotros pues siempre lo ponemos como ejemplo. Una vez que uno de los grupos un año tuvo que salir porque firmaba contrato, dijimos, ningún problema, o sea, nosotros encantados que ser una asociación simple, podáis, gracias a las oportunidades que os hemos dado, que alguien nos haya visto y podáis llegar a ello, ¿no? Pero claro, luego, a ver, somos 20 grupos y te das cuenta de que hay, bueno, los que vienen más porque quieren dedicarse a ello, realmente quieren tener una profesión dedicada a la música, y en cambio otros, pues como ejemplo mi grupo, que sabemos bueno, seguramente no acabaremos de triunfar nunca, pero venimos a pasarlo bien y sobre todo que la gente se lo pase bien. Pero entonces ya han triunfado. Bueno, porque el triunfo es ese, ¿no? Hacer las cosas sí, y disfrutarlas. Porque sí, si no lo disfrutamos, ¿para qué la estamos haciendo, verdad? No, o sea, al principio siempre es pasártelo bien. Entonces ya hemos triunfado. Y ya está. Y eso se nota porque, a ver, si no tiene a 20 grupos de Sabadell todos juntos. El triunfo en realidad, eso es lo que tenemos que empezar a visualizar, para no desilusionarnos cuando las cosas no son, ¿no? Porque si no vamos toda Operación Triunfo a hacer cola hasta que nos llamen, cosa que después nos quejamos. Entonces ese no es el triunfo, ¿no? El triunfo, si hay uno, si hay,
creo yo, que es pasarla bien, y la música es el gran motivo, porque nos une a todos, ¿verdad? Entonces, yo realmente admiración total que lo hagan aquí. Sí. ¿No? Realmente. Y lo mismo los chicos de la música Amansáis la Fe. A ver, dilo tú en catalán. Eso mismo, ¿eh? Pecado lo mío no pronunciar bien el catalán. Pero ustedes también cada semana están difundiendo grupos. Entonces ya somos mucha gente en la misma dirección, ¿verdad? Entonces tenemos solamente que prestar atención a eso, no estamos solos. Hay que mirar a la cámara y decir que la gente haga más iniciativas así, hombre. A ver, nosotros estamos diciendo lo que nos ocurre, lo que podemos visualizar, y los invitamos a que estemos más cerca nada más, porque estamos viviendo al mismo tiempo. Entonces hoy, ¿no? Y hoy está ocurriendo esto. Si no van a pasar 20 años, vamos a decir, ¿te acuerdas cuándo? ¿No? Sí, yo me encuentro mucha gente de otra época. Bueno, es que hace 20 años se hacían más cosas y tal y cual. Digo, bueno, pero es que si no nos juntamos ahora, o desde hace unos años no ha habido esa voluntad de querer presionar a quien toca, pues es normal que haya decaído. Desde que llegamos nosotros a Barcelona, te diría, no quiero faltar a la verdad, pero creo que la única banda que está en pie del mestizaje y todo somos nosotros, lamentablemente. Sí. Amigos, Costa Rico, Golem, Alcohol Fino, Chef Balowski. Mira, aquí había banda, hasta el mismo Macaco, que cambió su proyecto y se volvió solista, ¿no? Ya no es un grupo como era al principio, Dusminguet, o sea, esa época, Brazuca Matraca, cantidades de grupos. ¿Qué pasa? Era todo una cosa que no funcionaba, pero no había una perspectiva de unión para llevarla, para perpetuarla, digamos, para agarrar un método, un modo y caminar juntos, ¿no? Entonces, hay que intentar visualizar eso, que aquí estamos todos en lo mismo y que no va a haber mayor placer, por lo menos para mí, tengo 45 años, en 30 años con 75, de decir, sí, en aquellos tiempos soñábamos con esto que está ahora, que está que te caga, ¿no? Y en 30 años ver que pasó algo, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿No? Pero para eso tenemos que ser conscientes de que este es nuestro tiempo, es ahora. Y si son 20 bandas, genial, ¿no? Así fueran 15, pero seguro que si ahora son 20, mañana van a ser 40, seguro. Sí. Que se entere la gente, ¿verdad? Sí, no, yo recuerdo cuando era pequeño y ahí en las plazas de alrededor del barrio te encontrabas un concierto un fin de semana de chicos de 15, 16 años que dices, bueno, tocan lo que tocan y hacen lo que pueden, ¿no? Pero claro, eso lo ve alguien que yo era más pequeño aún, con 8 o 9, y escuchabas algo de rock y tal. Y, hostia, pues eso me gusta, ¿no? Y ahí también incentivas un poco otros estilos, ¿no? Porque ahora también está todo muy masificado en esta nueva ola de reggaetón y ritmos más así latinos, pero con diversidad de estilos y el poder llevarlos a la calle, también creas una comunidad más extensa, ¿no? Diversificas un poco más la rama musical. Claro, pero hay que apagar la radio y hay que apagar la tele para darse cuenta que el reggaetón ocurre ahí, porque yo realmente no escucho reggaetón en ningún lado, ¿me entiendes? O sea, apaga la tele, apaga la radio, solo miras en tu barrio. Físicamente no está. Sí. Bueno, a ver, o sea, es simple, habrá chicos que les gusta el reggaetón. Che Sudaca toca reggaetón, el ritmo es reggaetón. ¿Qué problema? Es un ritmo más, ¿verdad? Sí. Como el rock, como el ska, como... El tema es disfrutar del encuentro, que cada uno toque lo que sienta, ¿no? O sea, porque los géneros musicales, a ver, están desde antes que nosotros, ¿no? Sí, sí, el poder bajar al bar o a la calle debajo de tu casa y escuchar algo más allá de lo que está 24 horas en radio y televisión. No, por eso, pero la radio y la tele, si no te gusta lo que pasa, la quitas. Escucha la música de tu barrio, sí. Ve a ver a las bandas de tu colectivo, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer, ver la música que pasa en nuestro barrio, que eso es lo que nutre las culturas realmente. I sobretot donar a conèixer els grups emergents, perquè tots els grups han passat per allò, o sea, ahora vemos muchas bandas súper consolidadas en el escenario, pero han pasado por esto. Hace poco circulaba una imagen de Coldplay tocando una sala con 4 personas de público, y Coldplay ahora ya en escenarios, pero yo creo que la gente tiene que ser muy consciente de decir, sí, las bandas llegan a lo alto, todos queremos que lleguen a los altos, pero hay que apoyar desde raíz, o sea, es como una planta, si no la regas desde pequeñita no crece. Lo que pasa es que si llegas a lo alto te vas a caer, entonces desde el músico no tenemos que crecer con esa idea de lo alto. Yo creo que es más una cosa lineal, de caminar en la música y con la música de compañera, y la música siempre te otorga regalos, cada día te otorga un regalo. Tú tocas una guitarra en la calle y la señora se va a reír,
¿no? Yo cuando estaba en Argentina empecé a tocar en la calle en un semáforo con un acordeón y te juro, yo era un renegado de Argentina, esta sociedad amargada. El día que hice eso, hasta el viejo que yo pensaba que era el más facha me aplaudía y me daba dinero. Porque el equivocado era yo, ¿me entiendes? Cuando apareció la música y yo dejé que la música esté ahí presente, se acabaron mis problemas y se acabó el juicio. Pero eso sí, vuelvo a lo mismo, no pasó en la tele ni pasó en la radio, pasó en la calle. ¿Verdad que es donde nos relacionamos todas y todos? La calle como espacio físico es lo que tenemos que recuperar, pero no a los gritos, no, recuperar de saludar al vecino, de si hay un chico tocando la guitarra, sentarse a escucharlo o darle una moneda al músico callejero, o si hay un concierto en el Balboa, por decirte, ir al concierto y pagar la entrada, ¿no? Digo el Balboa por decir, porque está en Sabadell, ¿verdad? Pero... Sí. Se trata de eso, de apoyar lo que tienes a tu mano, o sea, ¿qué más da el resto? ¿Verdad? Y eso es lo que genera una cultura. Le cuentas a tu vecino, sí, vi una banda en el Balboa, otra vez el Balboa. Sí, muchas veces te dicen, ¿y cuánto cuesta? 3 euros. Oh, 3 euros. Dices, pero por favor. Claro, pero espera que me descargo la canción de moda claro, de Shakira, o sea, ¿no? Quieras que no, la plataforma digital está muy bien, abren mucho abanico y da muchas oportunidades, pero también crea esta misconcepción de que la música es gratis o relativamente gratis. Luego vas a ver a un grupo y si te cuesta más de 3 euros dices, oh madre mía, qué locura. Bueno, pero justamente si el que está tocando es tu amigo, quizás te dan ganas de apoyarlo. Entonces, por lo menos, porque es tu amigo, apóyalo. Y vas a ver que la experiencia que vas a vivir va a ser inolvidable, porque el que va a ver un concierto, a mí me pasó, vi a los fabulosos Cadillacs en el año 89 con 14 años y digo, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, no hubo vuelta atrás. ¿Por qué? Porque me llevaron a un concierto. ¿No? Pagué la entrada una vez y ya después digo, yo quiero hacer eso. Y no deja de estar nunca más ligado a la música. Es una fábrica de regalo la música, lo digo por lo menos como me ha tocado a mí, calculo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, es pasártelo bien y intentar que la gente se lo pase bien. No, y compartir con más gente que siente lo mismo también. Incluso, no sé, a mí me pasa con mi grupo que a nivel musical pues ninguno ha estudiado ni ha ido a escuela nunca de música, hacemos un poco lo que podemos a nivel de oído y de tablatura. Pero luego añadimos esa parte de gag, humor, teatro, nos disfrazamos, bajamos con el público y tal. Porque decimos, bueno, quizá no sabemos o fallamos mucho, o la música no acaba de ser del todo de calidad, pero oye, si se lo pasan bien, ahí estamos, ¿no? Ay, amigo, eso de que luego es todo mentira, porque dicen, sí, no, se escucha perfecto. Tocáis súper bien, pero bueno. Es un todo la actuación. La modestia. La música es actuación. La música es actuación, entonces no es solo si toca bien la nota o no. Porque si no, por eso yo tendría que devolver, por pifia tengo que devolver el dinero después de cada concierto. ¿Me entiendes? Ahora, lo que no puedo fallar yo es lo que yo estoy transmitiendo de arriba del escenario. Y eso lo tengo claro. Por eso soy profesional de la música. Si no, no podía ser profesional de la música. Y porque me lo creí, porque yo tampoco estudié nunca música. Sí, es la actitud y... Poner el corazón arriba de la mesa, lo que tú amas. O sea, amo y como amo entrego todo, ya está. Y siempre vuelve lo mismo, porque esto es así, ¿no? Y con una guitarra en la mano te das cuenta. Tú tiras una cosa y te vuelve exactamente lo que tú tiraste. Pero bueno, esto tampoco lo quiero decir como que tiene que ser de esta forma ni nada. Lo más importante es que nos demos cuenta que tenemos un potencial increíble aquí, ¿verdad? Y sobre todo en Sabadell. Sí. Pues nada, el tiempo se nos tira encima. Desitjar-vos molta sort amb la coordinadora de músics i amb la recola Insercoin i que més gent s'animi a participar i ens veiem properament amb més actuacions, més entrevistes i més tertúlies. Ens veiem.